He titulado esta pequeña reflexión, la oración que Dios no escucha. Amén. La oración que Dios no escucha. Oremos al Señor. Padre maravilloso, bueno, bondadoso, poderoso y bendito sea tu santo nombre. Amado Rey de gloria y de bondad, en esta hora presento a este pueblo, Señor, que se ha dado cita contigo en este momento, Señor, para venir aquí y ser edificados con tu palabra. Pero también aprovecho la oportunidad, Señor, para presentar mi vida delante de ti. Me presento, Señor, y presento a mis hermanos con un corazón contrito y humillado, Señor, como dice tu palabra, queriendo, Señor, y pretendiendo de que tú, Señor, uses mi vida, Señor, que yo sea ese instrumento que a ti te ha placido traer hoy a este tu pueblo, Señor, para que sean edificados con tu palabra. Señor, lléname de sabiduría, lléname de tu entendimiento, lléname de tu inteligencia, Señor. Llena mi vida, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y que todo mi ser, Señor, sea investido de tu sabiduría para llevar a este tu pueblo a reflexionar en estas cortas palabras que he traído para él, pero sé que serán de edificación para sus vidas como lo ha sido para la mía en el momento en el que tú me lo dijiste y que estaba desarrollando este pequeño devocional. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, confiando en que sí lo harás. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, el título es la oración que Dios no escucha. Quería hacer un poco diferente este culto de oración, amén. Bueno, ahí está. Una pequeña presentación que quise hacer para ustedes. Quería hacer un poco diferente este culto de oración. Y en esta pequeña enseñanza vamos a ver cuáles son esos tipos de actitudes que tenemos nosotros, humanamente hablando, que no permiten que Dios escuche nuestras oraciones. Amén. Por consiguiente, si Dios no escucha nuestras oraciones, pues tampoco las atiende. Amén. La primera persona o la primera actitud que Dios no escucha. Perdónenme, mis amados hermanos, son los mismos nervios. Pueden tomar asiento, por favor. Dios les bendiga a los que están a través de las redes sociales y están de pie también, por favor, pueden tomar asiento. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces les decía que la primera actitud, o la primera persona de las cuales Dios no escucha su oración o no atiende, son las personas incrédulas. Yo les pido que abran un momento su Biblia en el libro de Deuteronomios. Como les dije, quería hacer algo un poco diferente. Y me acompañen a la cita que tenemos ahí, el libro de Deuteronomios, capítulo 1, versículo 45. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 45. Quiero leer a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: y volvisteis y no lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó. Pero volvisteis y llorasteis, delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra oración ni os prestó oído. Amén. En este versículo podemos ver a Moisés recordándole al pueblo de Israel que el Señor les había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida, que haría que ellos la conquistaran. Amén. Y de este modo podemos ver que se aproximaron. ¿Cuántos hombres dice la Biblia que se aproximaron? 12 hombres de la tierra de Canaán, uno de cada tribu. Amén. Y fueron enviados a aquel territorio para que reconocieran, para que vieran la forma, la manera, para que vieran la tierra que Dios les había prometido, para que vieran aquella bendición que Dios tenía para entregarles. Amén. Pero estando allá, dice la Biblia que 10 de ellos se asustaron, tuvieron miedo, tal vez tuvieron temor, porque cuando llegaron vieron que el lugar que estaban viendo, valga la redundancia, el lugar
que Dios les había enviado a revisar estaba habitado por los amorreos, amén, los cuales evidentemente lo superaban en número y también en fuerza al pueblo de Israel. Entonces, aquellos espías llevaron esas malas noticias al pueblo de Israel. Amén. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel entonces? Dice la Biblia que el pueblo de Israel inmediatamente dejó de creer en Dios. El pueblo de Israel inmediatamente dejó que la incredulidad se apoderara de él. Amén. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Empezó a murmurar. La Biblia dice que empezó a murmurar tanto el pueblo de Dios que a causa de esto, Dios garantizó que ninguna de aquellas personas, excepto dos, yo sé que ustedes, pueblo de Dios, saben quiénes son, Josué y Caleb, amén, que a excepción de esas dos personas que se mantuvieron firmes en la promesa del Señor, que se mantuvieron constantes a pesar de las circunstancias, a pesar de que de las dificultades, ellos en realidad veían un poco más allá que aquellos 10 y que aquel resto del pueblo que en ese momento de dificultad, podría decirse efímera, si se permite el término, porque en realidad no estaban confiando en el Señor. En ese momento de dificultad en que vieron a tantos amorreos y que vieron que posiblemente eran tan fuertes, que posiblemente los superaban en números, perdieron la fe y dejaron que la incredulidad les ganara. Amén. Entonces el pueblo como que volvió en sí e intentó arrepentirse y se intentó reconciliar, pero en realidad ya era muy tarde. Y el Señor, dice la palabra, no inclinó su oído para las oraciones de aquellas personas. De la misma forma, cuando alguien pierde la confianza en Dios, en el poder de Dios, y comienza a murmurar delante de las dificultades que surgen en su camino, el Señor no presta atención a sus oraciones. Pasa como la historia de aquel apostador que nunca perdía, no sé si la han escuchado, y no los estoy incitando a que apuesten, sino a entender un poquito esta pequeña analogía. Resulta que había un apostador que nunca perdía. El apostador apostaba en esas peleas caninas, amén. Lo que la gente no sabía era que ese apostador era el dueño de los perros que peleaban, era el dueño de los perros que siempre disputaban. Y entonces, ¿qué hacía el apostador? Cuando él veía que las apuestas iban hacia un determinado canino, él apostaba por el otro porque sabía que iba a ganar, ¿sí? Y tenía esa confianza de que iba a ganar. Como les digo, lo que la gente no sabía en realidad era que él era el dueño de los perros. Algún día a una persona se le ocurrió preguntarle: oye, pero ¿tú por qué eres tan confiado y tan seguro de que el perro al que tú le apuestas va a ganar si siempre le apuestas al diferente, al contrario, al que todo el mundo cree que va a perder? Y él le confesó su secreto. Y el secreto en realidad era que simplemente él alimentaba más al perro que quería que ganara. Amén. Entonces, obviamente, o por obvias razones, el perro contrincante pues no tenía la suficiente fuerza ni la suficiente energía para poder derrotar al perro que sí estaba, digamos, fuerte, o que sí estaba bien alimentado durante toda la semana. Entonces, él confiaba en que el perro que iba a ganar era el que, lógicamente, él previamente había alimentado más. De esta misma forma ocurre con nuestra fe y nuestra incredulidad, amada hermana y amado hermano que me está escuchando. Cuando nosotros decidimos alimentar a la incredulidad, decidimos que la incredulidad crezca en nuestras vidas más que nuestra fe, de esa manera, a la luz de la palabra, tenemos y vemos que Dios no oye nuestras oraciones, que Dios no oye nuestras súplicas, que Dios no oye nuestro clamor. Amén. Entonces, amada hermana, amado hermano que me está escuchando en esta hora, aquí y allá a través de las redes sociales, si tú permites que tus problemas, que tus dificultades, que las adversidades que estás pasando, que son efímeras, ¿sí? Si tú permites que esas dificultades, que esos problemas sean más grandes que tu fe, y vives reclamándole a la vida, reclamándole a Dios y cuestionando de Dios todas y cada una de las cosas que pasan en tu vida, porque no pasan conforme a tu voluntad,
porque no pasan conforme a lo que tú crees, porque no pasan conforme a los deseos de tu vida, yo te quiero decir en esta hora que te detengas, porque estás corriendo el riesgo que corrió el pueblo de Israel. Amén. Que tus oraciones sean ignoradas de parte de Dios. El pueblo de Israel no fue perdonado por su falla y ellos pagaron en realidad un precio muy caro a causa de esto. Pero contigo, créeme que puede ser diferente. Gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, nosotros podemos y sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Basta que nos presentemos en realidad delante de Dios y nos arrepintamos sinceramente con un corazón contrito y humillado y reconozcamos nuestros errores delante de Él. Amén. Gloria a Dios. El segundo tipo de personas que Dios no escucha, o el segundo tipo de actitud de las personas que Dios no escucha, son aquellas personas que no se arrepienten de sus pecados. Amén. El libro de Isaías, en el capítulo 59, amén. Permítanme, lo busco un momento. No deje de alabar y de bendecir el nombre de Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 59, en los versículos del 1 al 3, dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar vuestro rostro para no oír, pero vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. Gloria a Dios. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor en este momento? Amada hermana y amado hermano, que así como en la época de Moisés, el pueblo de Israel también tuvo oraciones ignoradas por parte de Dios en el tiempo del profeta Isaías. Y esto sucedió porque aquellas personas en realidad prefirieron vivir una vida de idolatría, ¿sí? Prefirieron vivir una vida de pecado, prefirieron vivir una vida alejada de Dios. En vez de permanecer en la presencia de Dios, ellos adoraban a otros dioses. En vez de permanecer en la presencia de Dios, ellos vivían confiando en aquellos dioses paganos, podría decirse, en aquellos dioses y vivían en realidad confiados en realidad en su propia voluntad. Entonces, ¿qué sucedió? Dios se airó, ¿sí? Y decidió darles la espalda. El pecado, amada hermana, amado hermano que me escucha, es la barrera de separación entre Dios y nosotros. Amén. Es la barrera de separación entre el hombre y Dios. Y cuando mantenemos el pecado vivo en nuestras vidas, cuando nosotros decidimos mantener el pecado que sabemos que nos reargulle, que de alguna u otra manera somos conscientes porque tenemos al Espíritu Santo y sabemos que lo estamos haciendo mal, pero aún así seguimos haciéndolo, cuando en realidad no nos arrepentimos de ese pecado de una manera sincera, de una manera genuina, y dejamos que el pecado siga en nosotros y no luchamos contra el pecado, Dios deja de atender nuestras oraciones. Dios deja de atender nuestras oraciones porque escogemos atender en realidad a los deseos de la carne antes que buscar la santidad. Y con esto no estoy diciendo que seamos perfectos, porque difícilmente podemos serlo. Amén. Es difícil, pero no es imposible. Ahora, es verdad que debemos buscar la santidad, es verdad que debemos buscar ese molde del ser perfecto, es verdad que debemos buscar ser lo más parecido al corazón de Dios. Y lo que necesitamos hacer para que Dios nos oiga, como les decía en un momento, es reconocer que somos pecadores, es abandonar esos caminos cerrados, es abandonar esos caminos de perversidad, de inequidad, de soberbia.
y dejar en realidad que el Espíritu Santo sea el que nos moldee y que el Señor Dios Todopoderoso sea el que nos selle con la promesa de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. El tercer tipo de personas que Dios no atiende o que Dios no escucha, o el tercer tipo de actitudes de las cuales Dios no escucha la oración, son las personas que ignoran lo que Dios dice. Amén. Gloria a Dios. Yo les pido que me acompañen al libro de Proverbios. Gloria a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 28. Proverbios, capítulo 1, versículo 28. Leo a favor de ustedes y dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Gloria a Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni siguieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, gloria a Dios, y serán hastiados de su propio consejo. En este pasaje, amados hermanos, el rey Salomón está declarando que Dios no responderá las oraciones de todos los que ignoran sus consejos. Amén. Que Dios no responderá a aquellos que desprecian su sabiduría y que en realidad dejaron, además de esto, de tener temor en su corazón de Dios. Entonces, si tú quieres que Dios atienda tus oraciones, la primera cosa que debes hacer es inclinar tu oído hacia Dios. Es inclinar tu oído para saber lo que Dios te está diciendo, para entender, para escuchar lo que Dios te quiere decir. Ahora, ¿cómo podemos? Ya llegó el sonido. Les decía, amados hermanos, que ¿cómo podemos entonces oír la voz de Dios? Bueno, evidentemente leyendo la palabra de Dios, creo que es la primera y estoy casi que seguro, e indudablemente es la primera forma y la más fácil, podemos decirlo, de escuchar la palabra de Dios. Amén. Es la forma más fácil, la más directa, la más sencilla que tenemos de escuchar lo que Dios nos quiere decir. He escuchado muchos testimonios, de hecho soy testimonio y fiel testigo también de que en alguna ocasión he orado al Señor y le he pedido que me dé una respuesta y he abierto la Biblia de manera aleatoria, por así decirlo, y he encontrado la respuesta de parte de Él. Amén. Cuando nos paramos aquí al frente a dirigir, yo sé que a muchos les ha pasado y son testigos de ello también, que muchas veces no tenemos una palabra, no encontramos una palabra para compartir con el pueblo. Amén. Y puede que parezca una tarea relativamente sencilla. Yo puedo tomar una palabra o cualquier palabra que vea que me haya gustado, pero en realidad cuando nos toca dirigir, soy testigo de eso, muchas veces no sabemos, no tenemos en la mente o en el corazón qué palabra podemos compartir al pueblo, porque tenemos ese temor reverente, amén, porque tenemos ese temor de que en realidad sabemos y sentimos en nuestro corazón que la palabra que vamos a compartir puede que sea la respuesta a una oración que a algún hermano aquí o allá en las redes sociales le haya o le esté pidiendo a Dios en algún momento, amén. Entonces, una de las formas que tenemos para escuchar lo que Dios nos dice, amén, es leyendo la Biblia, meditando en ella, viniendo a los cultos, amén, cultos como este, escuchando alabanzas, mirando predicaciones. De cualquier forma, amados hermanos, Dios nos habla. Hay una frase muy bonita que me ha marcado que dice que nosotros como seres humanos tenemos una sola forma de comunicarnos con Dios y es a través de la oración. Pero
el Señor en su infinita bondad y misericordia tiene infinidades de maneras de comunicarse con nosotros, amén. Entonces debemos inclinar nuestro oído para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Además de esto, es de extrema importancia que obedezcamos cuando escuchamos la voz del Señor. Ahora, no solo es escuchar lo que dice, no solo es oír lo que dice, porque hay una diferencia muy marcada y muy importante entre oír y escuchar. Entonces, no solo es oír lo que dice el Señor, sino escucharlo. ¿Y escucharlo para qué? Para colocarlo por práctica en nuestras vidas. Amén. El rey Salomón finaliza este proverbio en el versículo 33 garantizando de que todos aquellos que oyen al Señor y le obedecen estarán tranquilos, sin temor de mal alguno. Amén. El cuarto tipo de personas que Dios no atiende o que Dios no escucha son las personas que no ayudan al prójimo. Amén. Y ahí más adelantico en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, versículo 13, dice la palabra del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, ¿y qué? Y no será oído. Bendito sea el nombre del Señor. Puede que sea un poco fuerte esta palabra, pero es la palabra del Señor. Amén. Así que, amado hermano, amada hermana que me está escuchando, aquí y allá a través de las redes sociales, si no te gusta relacionarte con las personas, si nunca tienes el tiempo para extender tu mano y ayudar al que más lo necesita, puedes tener la certeza de que tus oraciones no serán escuchadas. Y lo acabamos de ver a través de la palabra, de que tus oraciones serán ignoradas de parte de Dios. Puedes leer la Biblia, puedes participar en los cultos, puedes cantar alabanzas, puedes hacer todo lo demás, pero si tu corazón, si tu alma, si tu espíritu no está dado a ayudar a la persona que lo necesita, y no estoy hablando netamente de la parte material, ¿saben? Muchas veces una persona, además de una ofrenda económica, necesita una palabra de aliento, necesita una palabra de ánimo, necesita una palabra que le empuje. Tal vez está pasando una situación tan difícil, tal vez ha dejado de creer en Dios, tal vez ha dejado de lado el ir a la iglesia, al congregarse, y es allí cuando nosotros debemos en realidad ayudar al prójimo. No necesariamente tiene que ser con una ofrenda material. Amén. Entonces, cuando nuestro corazón o cuando nosotros estamos cerrados o no tenemos el tiempo o creemos que no tenemos el tiempo para ayudar a los demás, allí Dios hará lo mismo contigo y conmigo. Y además de que tus oraciones no sean tenidas en cuenta, Jesús nos garantiza de que aquellos que no ayudaron al prójimo en ninguna manera serán condenados para pasar la eternidad lejos de su presencia. Miren lo que dice el libro de Mateos en el capítulo 25, versículos del 42 al 46. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Amén. Entonces también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? A lo que el Señor responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no hicisteis alguno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces miren que cuando no inclinamos nuestro corazón a ayudar a aquellas personas que lo necesitan, a aquel prójimo, a veces no es ni siquiera, hermanos, necesario de que un hermano venga hacia ti a decirte, hermano, ayúdame en oración porque estoy pasando por esta situación o por esto otro. A veces simplemente con mirarlo a la cara, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta que aquella persona está siendo afectada, que aquella persona está sufriendo una tribulación, que aquella persona, gloria a Dios,
que aquella persona está siendo necesitada de una oración. Bendito sea el nombre del Señor. En quinto lugar, amados hermanos, tenemos a las personas que no honran a su cónyuge. No escucho amenes por ahí. Gloria a Dios. Entonces, en quinto lugar tenemos que Dios no escucha a las personas que no honran a su cónyuge. En el libro primero, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: vosotros, maridos, y este pasaje es muy conocido por todos nosotros, los esposos, y los ponemos en práctica siempre, amén. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí nos está diciendo el Señor, amada iglesia, no solo a nosotros los esposos, amén. Esta palabra es para ambos lados, tanto para nosotros como esposos, como para ustedes como esposas. No oigo amén de parte de las hermanas. Gloria a Dios. Entonces, en este pasaje Pedro nos habla respecto a la importancia que nosotros tenemos de vivir en nuestro matrimonio en armonía. Por más que este versículo, como les decía, esté hablando a los maridos, el mensaje es totalmente válido para ambos bandos, amén. Si un matrimonio está en armonía, Dios oirá sus oraciones, amén, y las atenderá según su perfecta voluntad y soberanía. Pero, por el contrario, si en el matrimonio vivimos irrespetándonos, vivimos burlándonos de nuestra pareja, vivimos humillándola, sea porque nosotros como cabeza de hogar muchas veces hasta inconscientemente lo hacemos, amén, que somos quien provee en la casa, muchas veces nos creemos con el derecho, con la libertad de decir, no, es que en esta casa mando yo porque yo soy el que provee, cuando en realidad nosotros no proveemos nada, es Dios. Es Dios en realidad quien nos da la facilidad de proveer a nuestro hogar. Es Dios en realidad que nos permite en su perfecta voluntad, en su infinita misericordia, de ser nosotros administradores, porque en realidad eso es lo que somos, unos simples y llanos administradores de todas las bendiciones y de toda la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en ese rol de discutir, de pelear, de irrespetarnos, de burlarnos de nuestra pareja, y estoy hablando tanto de las mujeres como de nosotros los hombres, Dios no escucha nuestra oración. Dios no escucha nuestra oración porque ahí nos está diciendo, si tú no honras a tu cónyuge, si tú no respetas a tu cónyuge, si tú no tratas a tu cónyuge como el vaso más frágil, como lo más débil, como lo más puro y sincero, podríamos decirle, si se permite el término, no alcanzarás ni siquiera, como decía mi hermano Benedo, a que la oración pase del techo. Amén. Entonces, para los que están casados aquí en esta hora y allá a través de las redes sociales que nos ven, Dios nos envía a que tengamos una vida espiritual en comunión con nuestra pareja. Dios nos envía a que tengamos una vida espiritual en comunión con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y se torna difícil, amén. ¿Quién dijo que era fácil? Si fuese fácil, créanme, hermanos, que todo el mundo estuviera casado. Si fuese fácil, créanme, hermanos, que no hubieran divorcios en la vida. Pero ¿de qué se trata? De que aún habiendo desacuerdos, aún habiendo discusiones, aún habiendo esas diferencias. Miren, hermanos, si ustedes se dan cuenta y se analizan un poco, nos analizamos, y me incluyo, un poco en retrospectiva, créanme que el 99.9% de las discusiones y de las peleas, de las dificultades, de las diferencias que tenemos con nuestra pareja son cosas totalmente efímeras, son cosas totalmente tontas, y me perdonan la expresión, pero son cosas en realidad muy vanas, son cosas en realidad que uno como que después de que se le pasa la rabia, como que después de que se pasa el momento de euforia,
uno dice, ¿en serio yo le peleé a mi pareja por esto? ¿O en serio yo estoy disgustado con mi esposa o con mi esposo por esto? Y uno analiza y uno se da cuenta de que en realidad no son cosas que valgan la pena. No son cosas por las cuales valga la pena discutir, no son cosas por las cuales valga la pena romper esa comunión con Dios, no son cosas por las cuales valga la pena romper esa armonía con Dios y no son cosas por las cuales pongamos en riesgo nuestra oración delante de Dios. Amén. Ahora, lo importante de todo esto es que nosotros como esposos y ustedes como esposas, amén, sepamos resolver esas diferencias, sepamos dialogar, sepamos resolverlas cuanto antes, porque qué feo es llegar a la iglesia discutido con su esposa o con su esposo, amén. Entonces, de esta manera vamos a hacer que Dios atienda nuestras oraciones. El sexto tipo de actitudes o de personas que Dios no oye, que Dios no atiende, el sexto tipo de personas que Dios no oye o que Dios no atiende son las personas hipócritas. Amén. Veamos otro texto en el libro del profeta Isaías que nos enseña mucho sobre la oración que Dios no responde. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 11 al 15, nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve? Miren que es un interrogatorio, amén. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Amén. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Gloria a Dios. Luna nueva y día de reposo, el invocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Gloria a Dios. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, no escucharé, dice Dios, no escucharé de vosotros, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice Dios, yo no oiré. Llenas están de sangres vuestras manos. Como lo dije al inicio, amados hermanos, los israelitas llevaban una vida llena de idolatría, los israelitas llevaban una vida llena de desobediencia, de rebeldía delante de Dios. Y para que recibieran en realidad ese perdón de Dios, ellos mataban animales, hacían sacrificios, celebraban fiestas solemnes. Cada vez que cometían un pecado, los pobres animalitos tenían la culpa de ello y ellos en realidad vivían, como dice la palabra que hay por ahí en el mundo secular, rezando y pecando. Amén, ofreciendo sacrificios y siguiendo en el pecado. Pero en realidad ellos no abandonaban su vida de pecado, en realidad ellos no querían salir de esa vida de pecado, de esa vida de idolatría a las cuales se habían sometido. Entonces el Señor vuelve y se aira su corazón delante de la hipocresía de aquellas personas y rechazó absolutamente todas sus ofrendas. El Señor rechazó todas las cosas que ellos prometían delante de Dios o que ellos llevaban delante de Dios, porque en realidad le eran abominables, dice la palabra. Y dice que no oía su oración, así fuesen multiplicadas. Ve, amada hermana y amado hermano, por más que nosotros queramos que Dios escuche nuestras oraciones, si estamos en esta actitud, créame que no lo va a hacer. Y así como en aquel tiempo, Dios en la actualidad continúa ignorando a los hipócritas. Él no atiende a aquellos que dicen ser cristianos cuando en realidad lo que son religiosos.
Amén. Que viven en realidad de la apariencia, que viven en realidad orando, digamos en voz alta, orando fervientemente y hacen obras de calidad solamente para impresionar al hombre, solamente para impresionar a aquellos que los ven. Amén. Pero en realidad son de aquellas personas que predican la palabra de Dios, predican los valores de Dios, pero nunca los aplican a sus vidas. Entonces, si tú quieres que Dios responda a tus oraciones y no seas un hipócrita, no finjas en realidad lo que no eres. Miren, crean en lo que les voy a decir a continuación. Jesús prefiere que tú te muestres tal cual y como eres, con tus errores, con tus dificultades, con tus pecados, con todas las cosas que nos hacen a nosotros vivir en este mundo, pero que nos mostremos delante de Él con un corazón sincero, que nos mostremos delante de Él como en realidad somos, que nos mostremos delante de Él con todos esos errores, pero en realidad siendo sinceros y buscando mejorar, buscando decirle al Señor, Señor, ayúdame porque yo no quiero seguir en esta situación, buscando decirle al Señor, Señor, ayúdame porque yo no quiero continuar en esta situación, porque yo no quiero seguir así. Dios prefiere y Jesús prefiere un corazón así, o un cristiano así, o una persona así, antes que aquel fervoroso, como decía nuestro pastor Humberto, que viene al púlpito y hace de manos y hace de pies y habla en lenguas cuando en realidad no lo está haciendo, cuando en realidad no se le ha sido otorgado ese don, se cree santo cuando en realidad no lo es. Yo sé, amados hermanos, que nosotros pasamos por momentos de debilidad, pasamos por momentos en que nuestra fe es probada, en que nuestra fe, digamos, fluctúa de alguna manera. Y eso no está mal, estamos en este mundo, estamos en esta carne y muchas veces es difícil para nosotros separarnos de este mundo y creer más en lo espiritual, amén. Pero el hipócrita es aquel que usa esas máscaras de las que le hablé y eso en realidad es lo que desagrada al Señor. El último tipo de personas o el último tipo de actitudes que Dios no escucha o que de las cuales Dios no escucha sus oraciones son las personas egoístas. El libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 2 y 3, el apóstol Santiago nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Muchas veces nuestras oraciones no son atendidas por Dios y nos sentimos frustrados sin entender el motivo por el cual Dios no escucha nuestra oración, el motivo por el cual Dios no ha respondido nuestra oración. Pero créame, hermanos, en realidad es porque la gran mayoría de veces que Dios permanece en silencio es porque nuestra oración está siendo egoísta. Amén. Porque nuestra oración no está teniendo en cuenta a las demás personas, porque nuestra oración no está teniendo en cuenta a nuestro alrededor, nuestro entorno, sino solo a nosotros mismos. Les coloco un ejemplo. Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad financiera, generalmente, y no es camisa de fuerza, pero generalmente nuestra oración hacia Dios es: Señor, provéeme el dinero que necesito para salir de esta dificultad económica. Amén. Señor, provéeme el dinero, ayúdame a salir de esta dificultad, ayúdame a tener el dinero, a salir de esta dificultad económica que me está agobiando, que me está perturbando, pero en ningún momento le decimos al Señor: Señor, ayúdame a tener el dinero que necesito y aun que me sobre para ayudar a los demás. Amén. Ayúdame a tener el dinero que necesito y aun que me sobre para ayudar a aquellas personas que de pronto no tienen la facilidad económica que yo tengo, que de pronto no tienen o que de pronto están pasando una dificultad económica mucho peor de la que nosotros estamos pasando.
y nos dirigimos a Dios en realidad de esa manera egoísta y le pedimos cosas que son buenas apenas a nuestros ojos y desde nuestra percepción más que desde la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, cuando oramos pidiéndole a Dios que nos libere de algún sufrimiento o que nos dé algo que queremos mucho, estamos dirigiéndonos a Dios de una manera totalmente superficial. Estamos dirigiéndonos a Dios de una manera como si Él solo existiese apenas para atendernos. Y eso, créanme hermanos, que perjudica nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor únicamente porque necesitamos que resuelva alguna situación en nuestras vidas, porque necesitamos que nos ayude de alguna manera, estamos viendo a Dios primero de una manera superficial y nos estamos arriesgando a que en realidad nuestra oración no sea escuchada por Él porque lo estamos haciendo de una manera egoísta. Entonces, amados hermanos, cuando vayamos a orar, debemos hacerlo como lo hizo Jesús en Getsemaní, poco antes de ser preso y crucificado. Y abramos nuestro corazón al Señor y hablemos de nuestros deseos, sí, pero colocando la decisión final delante de Dios, colocando la decisión final en su perfecta voluntad, colocando esa decisión que a veces anhelamos, pero no sabemos si más adelante nos va a perjudicar. Entonces, como Dios sí sabe lo que nos perjudica, como Dios sí sabe lo que nos conviene, como Dios sí sabe lo que nos hace daño, como Dios sí sabe lo que a futuro nos va a venir a mejor o a peor, ¿qué más, amados hermanos, que en nuestra oración colocar esa decisión final delante de Dios? Muchas veces algunos hermanos, hablo de los solteros, yo ya estoy casado, gloria a Dios por eso, le piden al Señor un tipo de mujer específica y no está mal, amén. Pero nosotros no sabemos si esas características que le estamos pidiendo, que le está pidiendo esa hermana o ese hermano soltero a Dios de aquel siervo o aquella sierva que quiere para su vida, en realidad le va a servir, en realidad le va a edificar o en realidad va a ser un tropiezo para su vida espiritual. Entonces, todas esas decisiones, por muy sencillas que parezcan, todas esas oraciones, coloquémosla en el punto final delante de Dios y que sea Él haciendo su perfecta voluntad. Nadie mejor que Dios sabe lo que es bueno para nuestras vidas. Y por más que vayan contra de nuestra voluntad, lo que debemos entender es que hay un propósito de Dios para todas y cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas. Amén. Entonces, amados hermanos, son los 7 tipos de personas las cuales Dios no atiende las oraciones. Quiero concluir diciéndoles que si quieres que Dios responda a todas tus oraciones, quitemos de nuestras vidas esos impedimentos, quitemos de nuestras vidas todas esas cosas que nos alejan de la comunión de Dios o de la comunión con Dios, más bien, quitemos de nuestras vidas todas esas cosas que nosotros sentimos que son de tropiezo, pero que en realidad no nos atrevemos a hacer o no nos atrevemos a realizar porque creemos que son difíciles, porque creemos que en realidad no podemos. Entonces allí es cuando debemos consultar la palabra de Dios, allí es cuando debemos aferrarnos a sus promesas, allí es cuando en realidad nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Amén. Cuando Dios en realidad realiza eso, cuando tú en tu corazón puro, sincero, contrito y humillado, como dice la palabra de Dios, decides hacer eso delante de Dios, yo estoy seguro de que tu vida espiritual será transformada, de que el Señor responderá todas y cada una de tus oraciones en su tiempo y conforme a su perfecta voluntad. Amén. Yo les invito en esta hora, amados hermanos, que se coloquen sobre sus pies. Inclinemos nuestro rostro y le digamos al Señor que nos ayude. Que nos ayude, Señor, a eliminar esas actitudes de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, soberano Dios y poderoso Rey, porque en el momento en el que yo estaba desarrollando este pequeño devocional, esta pequeña palabra que he traído a tu pueblo, Señor, tú desnudaste mi corazón.
Desnudaste mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, Señor. Y me hiciste saber, Padre Celestial, y me hiciste entender que yo me siento identificado con algunas de esas actitudes que he mencionado hoy hasta tu pueblo. Yo sé que no solo yo, sino tal vez muchos hermanos aquí en este momento, en esta hora, se sienten identificados con algunas de las actitudes que he mencionado aquí. Y no está mal, Señor, que nos sintamos identificados con eso, Señor. Lo que sí te pedimos es que en tu perfecta voluntad, oh Dios Padre Todopoderoso, seas tú, amado Rey, ayudándonos a cambiar. Que nuestro corazón mengüe, Señor. Que todo lo que seamos sea para ti, Señor. Que todo lo que seamos, que todo lo que somos, que todo lo que seremos sea para glorificar y honrar tu santo nombre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor.